Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray, y estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy. Vamos a continuar donde nos quedamos realmente en la última programación. El versículo 35, por favor, John, en el capítulo 9 de Hechos. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. La atención de los judíos fue dirigida ahora de los creyentes a otras cosas, dando a la iglesia descanso de la persecución, al menos por un rato. Y eran edificadas. Sin interrupción, el Señor ahora edifica su casa. Andando en el temor del Señor y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Muchos fueron salvos. La razón principal acá, y el Señor es quien lo hace realmente, es que el campeón de Israel, persiguiendo la iglesia, ahora es parte de la iglesia. Él es miembro de la iglesia, ha nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo. Realmente me parece a mí que en este tiempo en particular, porque no menciona a Pablo acá, si él hubiese estado allí predicando, me parece a mí que él hubiese sido mencionado. Claro. Pero si está en Arabia no lo hubiesen mencionado, porque no sabían dónde él estaba. Pero cuando dice que las iglesias, todo esto, me parece a mí de que Pablo hubiese sido mencionado como que estaba ministrando en esas iglesias en ese momento. Pero no fue así porque no creo que estaba allí. Bueno, se lo llevaron al puerto de Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso. Exacto. Y ahí fue cuando él fue de ahí a Tarso, y lo seguimos ahí con las guías que vemos o las escrituras que vemos en Gálatas capítulo 1. Entonces él fue a Tarso esos años y después así Pero fue no cuando puedo él yo creer regresó. que Pablo se quedó sentado sin hacer nada durante 2 o 3 años. Eso no lo puedo imaginar. Él no es ese tipo de individuo. No lo es. Estaba él escudriñando la palabra. Tenía que haber estado predicando el evangelio de alguna manera en algún lugar durante ese tiempo. Yo no creo que él se sentó en una piedra en el desierto durante 2 años y no ministró en en lo su absoluto. tiempo en Arabia, por lo menos la impresión que recibo ambos de Gálatas y Hechos, es que su tiempo ahí sí fue más en devoción y estudio. Claro, estoy de acuerdo con eso. Así que él probablemente no andaba en ese momento ministrando, sino en vez de eso andaba él aprendiendo, creciendo, desarrollándose. Estoy seguro que así es, pero no puedo yo imaginar que él no predicó, pero es posible. Sí. No hay registro de que haya comenzado una iglesia en Tarso, ¿verdad? No. ¿No? Y yo opino como usted. Yo creo que si él hubiera permanecido ahí, hubiera edificado una iglesia. Bueno, En mi mente yo creo que él estuvo ahí un tiempo y se fue, y muy probable es que él se fue al desierto de Arabia. La pregunta es, ¿dónde está ese desierto? ¿Cree usted que...? Bueno, es que yo no recuerdo si he estudiado eso o no. ¿Está al sur de Gaza? algunos dicen que era el del Sinaí, Mar Muerto. la península del Sinaí. Sinaí. Realmente él fue al monte Sinaí donde se entregó la ley. Eso es especulación realmente. Arabia también incluía el este un poco, así que hubiera Así sido es. de cualquier manera. Creo que vemos, y una vez más, quién sabe exactamente cómo o qué era lo que Pablo estaba pensando, pero de regreso a Tarso también, a él lo mantuvo en sospecha de aquellos que él temía que tal vez andaban buscando matarlo. Recordemos que andaban tratando de matarlo, así que él no conocía su situación. Cuando él salió de Tarso es cuando él fue a Arabia. Así que él lo que hizo fue esconderse en cierto sentido. El Señor utiliza este tiempo, creo yo, para bendecirlo, pero después él regresa a Tarso, que es de donde él es originalmente, y ahí es donde Bernabé fue a buscarlo y lo encontró un poco más adelante. Pero viendo este mapa de Arabia, parece que el desierto sube sí, al este de Antioquía, exacto. que no está No, muy muy lejos lejos de de Tarso. Tarso. Entonces ese desierto sube hasta esa área. sí. La mayoría de la gente piensa en Arabia como Arabia Saudita, pero estamos hablando de toda el área del Levante, hacia... Sí, Babilonia, toda esa área. El área de Irak, hasta llegar, ¿sí? Vamos Sí. a continuar leyendo. Vamos a leer el capítulo 9 del libro Muy de los bien, Hechos. y aconteció que Pedro recorría toda la región. Ahora dirige la atención a este apóstol por una razón. Vino también a los santos que habitaban en Lida. Se refiere a una ciudad a unos 48 kilómetros
al occidente de Jerusalén. Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, que era paralítico. Describe obviamente su impotencia. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Se refiere a Pedro, que le da a Cristo el crédito por estos milagros. Levántate y haz tu cama. Como una señal de su cura milagrosa, Y al instante se levantó. él fue sanado instantáneamente y completamente. Quiero tratar con esto un momento. Nosotros aquí creemos que Jesucristo todavía sana. Sí. Él nos sana todo el tiempo, que oramos. Quisiera yo que fuese así, pero no lo es. Pero Él todavía sana. Yo fui sanado cuando tenía unos 10, 12 años de edad, aproximadamente. Yo me desmayaba y me quedaba con náusea, todo el tiempo. Mis papás me llevaron a todo doctor que teníamos disponible, ¿no? Ellos me hicieron estudios para ver si tenía malaria, y todo lo que se puede imaginar. Yo me desmayaba y no me encontraba en nada. Eso sucedió varias veces en la escuela. Yo me desmayaba y tenían que llamar a mis padres para que me fuesen a buscar. La última vez que eso sucedió, recuerdo que el principal, el director de la escuela, el señor Bateman, le dijo a mi mamá y a mi papá, le dijo, si algo no se hace con Jimmy, van a tener que sacarlo de la escuela. Él dijo, nosotros no podemos permitir que él se muera en nuestras manos. Eso dijeron. No podemos permitir que él se muera en nuestras manos. Ahora, en medio de todo esto, mis padres, el pastor de la iglesia, la gente de nuestra iglesia, oraban por mí constantemente. Me ungían con aceite, no sé cuántas veces lo hicieron, 10, 12 veces, orando por mí para que yo fuese sanado. Y nada tenía efecto. Y mis padres creían en la sanidad divina. Mi abuela era una defensora de la fe. Nuestro pastor era un hombre piadoso. Creía en todas estas cosas, ¿no? Pero yo no recibí ninguna sanidad. Rápidamente, después de que el director le dijo eso a mi papá y a mi mamá, que si algo no se hacía conmigo, me iban a tener que sacar de la escuela. Ahora, yo sé qué era, puedo recordar y sé lo que estaba sucediendo. El diablo estaba tratando de matarme. Él sabía que Dios nos iba a usar para tocar al mundo para Cristo. Y él estaba tratando de matarme. Era lo que estaba tratando de hacer. Y no podían encontrar nada. Obviamente la medicina no estaba tan avanzada en aquel momento como lo es hoy, pero aún así no encontraban nada. Y en este domingo en particular, que fue una semana o dos después de que el director le había hablado a mi papá y le dijo lo que estaba sucediendo conmigo y la enfermedad que yo tenía, mi mamá y mi papá llevaron al pastor a almorzar después del servicio de domingo, pero antes tenían que pasar a orar por un hermano, un miembro de la iglesia que estaba mal y no pudo llegar a la iglesia. Él y su esposa, ellos vivían en una pequeña casa de 3 habitaciones y yo recuerdo que nos detuvimos y entramos a la habitación, oramos, me parece que fue el caballero que estaba enfermo, no recuerdo si era el caballero o su esposa, no recuerdo. Pero yo estaba allí orando, yo tenía unos 10 años de edad, y salimos otra vez a la sala y nos quedamos allí, hablando, diciendo ciertas cosas, ¿no? Por unos momentos. El caso es que mi papá se dio vuelta al pastor y le dijo, pastor, él todavía tenía el aceite en sus manos. Él me había ungido con ese mismo aceite yo no sé cuántas veces ya. Y le dijo al pastor, unja a Jimmy, ore por él. Porque, él había hecho eso yo no sé ya cuántas veces. Si algo no sucede, vamos a tener que sacarlo de la escuela. Eso fue lo que dijo mi papá en ese momento. Y yo puedo recordar al pastor que caminaba hacia mí en aquella sala, sonriendo y tocando mi cabeza con sus dedos, ungiéndome con aquel aceite, y todos empezamos a orar. Y de repente sucedió. Fue como que empezó en la coronilla de mi cabeza, tal vez del tamaño de una bola de softball, y calor irradiaba de ella. Entró por mi cabeza, bajó por mi espalda lentamente,
y ese calor se sentía en todo mi cuerpo, bajó por mis piernas, por mis tobillos salió, y yo supe, Aleluya. yo sabía que había Sí. sido sanado. No tuve que preguntar o ni pensar, yo sabía que había sido sanado. Sí, yo creo en la sanidad. Yo nunca he sido afectado con ese problema otra vez desde aquel tiempo hasta Aleluya. hoy. He tenido una buena salud toda mi vida. Sí, tuve un ataque al corazón 15, 18 años atrás, leve, pero estoy muy bien y le doy al Señor la honra y la gloria por ello. Pero yo creo Aleluya. que Jesucristo sana a los enfermos. Sí. Él no sí, lo amén. hace todo el tiempo. Todos hemos orado por personas que han sido sanados y personas que no recibieron sanidad. Así es. Pero creemos que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Sí. Lo creemos. Y si han cometido pecados, dice que serán perdonados. Yo recuerdo al final de los años 50, 60, cuando el gran movimiento de sanidad divina empezó a llegar a América y al mundo. Y Danny contó, ¿no?, cómo el gran mover sucedió en Argentina bajo Tommy Hicks, así se llamaba, ¿no? Sí. Y nosotros vivíamos en una parte de los Estados Unidos donde no se celebraban grandes campañas, no llegaban por nuestra área. De todas maneras, yo leía de esas campañas en la revista Voz de Sanidad, el Espíritu de Dios, cómo se movía en las personas y eran sanados por el poder de Dios. Y tú estuviste con Catherine Coleman, ¿no? Bueno, familiarizado con su ministerio y con la señora que trabajó con ella después de que ella falleció, la señora Ruth Fisher, mi hermano trabajó con ella y nosotros, hermano Swagger, vimos, como usted dijo, Tenemos sanidades que ir y a la milagros. pausa ahora. Después de la pausa vamos a continuar. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. Ibas a decir algo, John. Dije que trabajaste con ella, pero no sé si lo hiciste o estuviste en sus campañas con Catherine Coleman. Bueno, su ministerio estuvo en Pittsburgh, Pensilvania. Sí, es. Y ahí yo viví en Mount Lebanon, que es un suburbio como a 5 millas fuera de Pittsburgh. Y cuando Ruth o Catherine falleció en 1975, una de sus obreras, Allí Ruth fue Fisher, cuando tomó sucedió el en el control. 75. 75 o 76. Ruth Fisher tomó el control de su ministerio. Su hermana, la hermana de Catherine, la hermana Mary, no era predicadora ni ministro. Ella lo sabía, no era su llamado. Ruth se había sido llamada. Y ella comenzó a continuar el ministerio de Catherine más en el área de Pittsburgh, que ella vivía en otro suburbio del otro lado de Pittsburgh. Y unos años después, mi hermano Ernie comenzó a trabajar con ella. Y él iba a todas las campañas y cuando el Espíritu de Dios caía, él subía y oraba y el Señor lo estaba usando a él en el ministerio de dones de sanidad. Y yo tuve el privilegio de estar ahí también y yo no oraba por los enfermos, pero muchas veces yo podía agarrar a los que caían en el Espíritu, que aparentemente en eso entonces sucedía. Y cuando conocí a mi esposa y le traje una de esas campañas, ella recibió sanidad. Nosotros vimos al Espíritu de Dios hacer cosas. Vimos a una señora, hermano Swagger, en una iglesia en particular, no en una de esas reuniones. Nosotros sabíamos que ella se había fracturado la columna vertebral en un accidente. Ella no podía caminar, había pasado 25 años en una silla de ruedas. Jamás voy a olvidar que mi hermano pasó por encima de mí porque estaba sentado en la banca detrás de mí. Él pasó por el pasillo y unos cuantos minutos después vimos a la señora que estaba caminando por todo el frente del auditorio y el lugar explotó de gozo porque aquí estaba una mujer a quien le habían dicho que jamás iba a volver a caminar. Claro. Cuando uno tiene una columna fracturada, no hay más. Pero Dios la sanó. No lo dudo. Yo lo No sé, dudo. y yo sé por mí mismo. Muchos han escuchado mi testimonio. En 1997 sufrí un derrame. Todo mi lado izquierdo sufrió una parálisis. De hecho, mi hijo no conocía la severidad de mi derrame hasta que fuimos a un doctor aquí en Baton Rouge. Sufría de vértigo hace años y necesitaba otra resonancia. Entonces el doctor pidió la resonancia antigua del hospital en Pittsburgh para compararla con la resonancia actual. Él me dijo, las buenas es de que no hay ninguna patología nueva, queriendo decir que no había nada nuevo. El vértigo terminó siendo por unos cristales que estaban fuera de lugar en el oído. Pero pudieron comparar mi cerebro del lado derecho donde había sufrido el daño en el 97. Y el doctor se me quedó viendo y me dijo, eres un caso de estudio muy interesante.
El Señor me sanó y fue instantáneo. La parálisis Dios. inmediatamente se fue cuando Él me tocó. Yo no sentí esa sensación de calor que usted sintió, pero yo sentí inmediatamente una restauración, un refrigerio, y no había duda, yo sabía que había sido sanado. Yo tuve un sueño con Catherine Coleman, aunque yo realmente nunca estuve en sus campañas. Francis y yo estuvimos predicando en Dallas. Ella estaba allí durante una noche y nosotros fuimos, pero era un domingo en la tarde y solamente nos pudimos quedar medio servicio porque teníamos servicio nosotros esa noche en la iglesia del hermano Noah's. Y bueno, yo la vi a través de la televisión, pero yo nunca la tuve cerca. Pero yo soñé en una ocasión, tal vez diría yo en el 1972 o 73, soñé que yo llevé uno de los caballeros que trabajaba conmigo en aquel momento a la casa donde fui criado en Ferry, Luisiana. Ya esa casa la destruyeron. Bueno, había sido destruida en aquel tiempo, ¿no? La demolieron para construir otra. Y yo, bueno, entramos a esa casa y cuando entramos estaba vacía, solamente había una sola cosa en la sala. A mi izquierda había un ataúd. Y pensé yo, pero ¿y qué hace un ataúd aquí dentro en esta casa? En el sueño pensé yo esto. Y de repente una figura se levantó de allí y era Catherine Coleman. Se levantaba de ese ataúd y ella se paró en el piso y yo caí de rodillas en el sueño. Y le dije, señora Coleman, Jesucristo sana a los enfermos hoy como lo hacía antes. Y ella con su mano izquierda me dijo, míralo a él. Y en la pared estaba la imagen de lo que algunos artistas han interpretado que se ve, cómo se ve Jesús. Y ella me dijo, míralo a él. Y cuando miré de sus ojos, salían como llamas de fuego. Y en el sueño entonces allí terminó. Tuve un segundo sueño sobre ella. Le pregunto el día cuando ella murió. Creo que fue en 75? 1975 o 76. Yo soñé que yo estaba en una habitación de hotel y tocaron la puerta. Me levanté en la parte izquierda de la cama, abrí la puerta y un hombre me dijo, Catherine Coleman acaba de morir. Y bueno, ese fue el sueño. Y luego, varias semanas después, nosotros estábamos en Birmingham, Alabama, en una cruzada. Yo estaba en la cama, igualmente como había soñado. Y alguien tocó la puerta. Me levanté en la parte de la izquierda de la cama, di la vuelta y abrí la puerta y allí estaba Danny. Y me dijo, papá, Catherine Coleman acaba de morir. Y yo me he preguntado tantas veces, yo no la conocía a ella. Yo no sabía nada de ella, excepto creo que Dios la usó de una manera muy importante para tocar corazones y vidas. Y realmente yo no supe por qué, y todavía realmente no sé por qué el Señor me dio esos sueños sobre esta dama. Cómo Dios la usó, realmente no lo sé. Tal vez pueda tener un poco de conocimiento acerca de esto. Mi hermano trabajando con ella en esa capacidad. Hermano Swagger, nosotros vimos a gente sanada, no había duda. No lo dudo. Y bueno, yo sé que en las campañas eran más íntimas con Ruth porque estuve ahí con ella un poco más y más cerca de lo que estaba sucediendo. Pero mi hermano hizo un comentario muy interesante. Tengo uno de 3 hermanos. Uno de mis 3 hermanos me hizo un comentario que la manera como el Señor se estaba moviendo generalmente no lo iba a hacer por mucho tiempo. Repite eso otra vez. Él dijo que el Señor, de la manera como Él estaba moviéndose generalmente con esas sanidades en las campañas, no iba a hacerlo de esa manera. Y parecía como que había menguado. Habíamos visto a otros decir que habían tenido este tipo de ministerio, pero realmente no estaban operando en ese ministerio y dejaré a ese individuo sin nombre el día de hoy. Pero yo sí creo que el Señor utilizando sanidades en el libro de los Hechos es una herramienta que Dios utiliza en toda persona, incluyéndome a mí mismo. El Señor
El Señor me sanó. Y yo no pensé en ninguna otra persona que oró por mí. Yo solo pensé en el Señor. Y yo he visto eso en toda circunstancia en la que la gente es sanada. Ellos no decían gracias a las personas que oraron por ellos. Claro. Ellos le daban gracias a Dios. Claro. Había un testimonio. Ellos sabían que había sido Dios. Nosotros somos vasos nada más. Hermano Swagger, en el cuerpo de Cristo ahora mismo, yo siento el Espíritu de Dios. Hay mucha gente cerca físicamente enferma. Y yo estoy orando que el Señor, así como lo dijo Catherine en una campaña antes de que terminara, ella dijo, Señor, hazlo otra vez. Y su tiempo fue muy corto después de que ella falleció, pero ella dijo, Señor, hazlo otra vez. He estado esperando eso que suceda otra vez a nivel general. Dios siempre va a hacerlo por fe. Pero yo estoy creyendo que vamos a ver un derramamiento y va a llegar con el Espíritu y la gente va a ser Beulah sanada. Chacón, ustedes la conocen, ¿no? ¿Saben de quién hablo? Sí. Ellos fueron a su reunión en Los Ángeles y su madre dijo que estaba muy enferma con algún tipo de problema. Y dijo que ese domingo en la tarde, de repente, si yo recuerdo correctamente, la señora Kuhlman se detuvo y dijo, el Espíritu de Dios se está moviendo y Él está sanando a alguien aquí. Y era su mamá. Y ella fue sanada instantáneamente y jamás tuvo ese problema otra vez. Nunca tuvo que ir al doctor otra vez para verificar que ya Así todo es. había sido sanado. Y sí, Dios la usó tremendamente. Realmente, cuando dices que corporativamente te refieres al mismo tipo de reunión que ella hizo. Reuniones que estaban sucediendo, Dios estaba utilizando ese tipo de reuniones. Y usted hizo un comentario hace un par de años, digo un par de años, tal vez hace 3 o 4, ya no sé tampoco, que en el próximo mover de sanidad que el Señor haga va a ser soberano. Por ejemplo, Gabriel predicando un domingo de la mañana, usted, el Dr. Gray o Don, y de repente el Señor va a comenzar a sanar a gente. Y eso es lo que sucedió en esas campañas. No fue como que la gente estaba imponiendo manos, aunque eso es bíblico y lo hacemos y debemos. Pero comenzó a suceder nada más. Como cuando esa querida dama con la columna vertebral se paró, sucedió nada más. Eso no se puede programar. No, el Espíritu no se Santo puede es el que lo dirigir hace. eso tampoco. Solo el mover del Espíritu Santo y el poder Aleluya. de Dios. Sí, hermano Swagger, mi hermana Mary necesita oración. Está muy enferma. Vamos a orar por ella ahora mismo y así también por muchos otros que necesitan un toque del Señor. Padre Sí, Celestial, Señor. en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Señor, pedimos que tu poder sanador se extienda sí. ahora mismo, no solamente Sí, en la Señor. familia, la hermana del Dr. Gray, pero otros en todo el mundo Sí, Señor. que necesitan Hazlo, Señor. un toque del cielo. Hazlo, Señor. Solamente el tener un toque de ti, Señor. Sí, Señor. Sanidad, Ayuda Padre. en los caminos de la vida. Lo necesitamos. Sí, Señor. Tal vez la noche sea oscura, pero Sí, tú traes la Señor. luz. Solamente tener un toque de ti, Señor. En Sí, el nombre Señor. de Jesús, pedimos Jesús. sanidad de cáncer, Sí, de Señor. los problemas de migraña, Sí, toda Señor. enfermedad. Oh, Señor. Sí, Señor. Oh, sí, Así Cristo. como tú sanaste, Señor, Sí, en aquellos Señor. tiempos eres el mismo hoy, mañana y siempre. Sí, Padre. Pedimos ahora mismo Cristo, que llegue la Jesús. sanidad a esa persona que tanto lo Sí, necesita. Señor. Y Padre Celestial, lo pedimos sí. en el nombre de Cristo. Jesucristo, Rey de Reyes Señor. y Señor de Señores, escogido Sí, entre Señor. 10,000. Alabado Dios. Aleluya, alabado el Señor, Dios. alabado el Señor, alabado el Te Señor. alabamos, Cristo. Gracias a Dios. Donde fluyen Sí, las aguas Señor. sanadoras, donde el gozo Te resplandece, alabamos. donde hay paz, descanso y amor, donde Sí, fluye sí, la sí. sanidad. Y esas aguas, damas y caballeros, todavía están Sí. fluyendo. Gracias por estar Gloria con a Dios. nosotros. Nos vemos en la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.